Desde la llegada de Velasco al poder, inició una nueva fase en la historia del Perú. La reforma agraria fue una época que para muchos fue un desastre nacional y para otros pocos una necesidad, pero todos están de acuerdo de que sus consecuencias aún afectan a la realidad peruana. Pero, ¿llegó a la meta esperada? ¿Consiguió algún cambio? ¿Mejoró o empeoró nuestro país? Déjenos aclarar sus dudas. Así fue la reforma agraria. Se conoce como reforma agraria un proceso político en el que, mediante medidas económicas y sociales, se busca un cambio en la distribución de terrenos agropecuarios para desarrollar la productividad y aliviar la desigualdad entre el campesinado y las industrias. Después de más de 50 años de la reforma agraria, podemos evidenciar el cambio que ésta sugirió. Esta reforma empezó en el año 1969 con la Ley de la Reforma Agraria, promulgada por Juan Velasco Alvarado, el cual instauró una dictadura de izquierda. Esto empezó debido a las condiciones inicuas en las que vivían los campesinos. Por consiguiente, se planteó una redistribución de las riquezas, particularmente del régimen económico y el de propiedad de la tierra, sustituyendo los regímenes de latifundio y minifundio por un sistema de redistribución equitativa de la propiedad rural. Se logró gracias a la expropiación de las tierras alrededor de 9 millones de hectáreas para más de 370.000 familias, quiere decir un cuarto de la población rural. A través de la compra de grandes latifundios, la mayoría de estas tierras fueron valorizadas en precios extremadamente bajos y otras fueron canceladas con bonos que hasta el día de hoy no se pagan. Fueron distribuidos entre campesinos y pequeños agricultores organizados en cooperativas y sociedades agrícolas, las llamadas CAP, Cooperativas Agrarias de Producción, y las SAIS, o Sociedades Agrícolas de Interés Social. A pesar de ser trabajadores y accionistas a la vez, el manejo diario de las tierras estuvo al mando de tecnócratas puestos por el Estado. Se esperaba que los beneficios de las tierras iban a sobrepasar el costo para poder obtenerlas. Adicionalmente, los campesinos no podían vender sus tierras, ya que era la garantía del Estado, hasta el pago de la deuda agraria. Finalmente, el valor de las tierras variaba considerablemente, llegando a tener un 38% más de tierra improductiva. Este evento arrastró consigo varias consecuencias que repercutieron en la historia de la vida peruana. Viendo desde el aspecto social, podríamos decir que se cumplió su cometido. La separación social y el valor que se le daba a los campesinos que trabajaban en la tierra cambió mucho. Se consiguió que se demostrara que los hacendados eran personas como nosotros, ayudando así a que la discriminación empezara a decaer. Además, el gobierno de Velasco proporcionó estudios a los hacendados. Pese a ello, actualmente una gran cantidad de personas se avergüenzan de su origen campesino. El otro lado de la moneda no es tan agradable. Si bien el inicio de la reforma se demostró que había un cambio benéfico, al final los ya mencionados hacendados decayeron en productividad, por lo cual se vieron obligados a trabajar más, lo que a su vez empeoró su calidad de vida. Muy aparte, aumentó nuestro índice de desnutrición, tanto que llegamos a ser uno de los 3 países con más desnutrición en Latinoamérica. Ahora, hablando desde lo económico, hay varios puntos que no se pueden considerar provechosos. En primer lugar, después de la repartición de tierras, el Estado se endeudó en bonos que prometió pagar a lo largo de 20 años y que hasta hoy en día no se terminan de concretar. Otro punto, la valorización de los terrenos agropecuarios se complicó demasiado. Lo que antes solo se valoraba en terrenos fértiles, en aquella época se agrupó los pastizales, las tierras improductivas, las sobreexplotadas. Esto llevó a un desequilibrio en la distribución de tierras en la costa y en la sierra. También las empresas, la mayoría de ellas se desintegró, generando un proceso masivo de parcelación individual en favor de los socios de estas empresas, lo que ha restado productividad y eficiencia a la explotación de minas. Eliminación de las empresas privadas en el agro, lo que disminuyó la inversión de nuevas tecnologías, entre otras cosas. En lo político podemos decir que todo lo que salió mal en este gobierno puede ser tomado como enseñanza de cómo no manejar un país. Cuando se inició la dictadura de Velasco Alvarado, él expresó abiertamente su apego al izquierdismo, por lo que el Estado rigió como controlador en todo ámbito en el Perú, y fue ese control lo que produjo la decadencia de la dictadura de Juan. Los demás sistemas, al no ser independientes, se desorganizaron y llegaron a las consecuencias económicas y sociales antes mencionadas. También podemos afirmar que la mala organización en la distribución de tierras y dejar a las cooperativas a cargo de estos terrenos empeoró más la situación, tanto así que ninguna cooperativa en la actualidad es completamente funcional. Los cambios más resaltantes que ha producido la reforma agraria hasta el día de hoy es el muy notable incremento de respeto ante la población indígena o el sector campesino, que desde mucho tiempo antes eran tratados de forma despreciable y dejando que desear.
También se puede apreciar bastante la baja económica ridículamente grande y rápida que nos ha posicionado como uno de los países con menor ingreso agrario actualmente. A pesar de eso, aún hemos mantenido algunas características pre-reforma, tales como algunos prejuicios sociales, la centralización costeña, la productividad de la selva o los problemas políticos que todavía se están apareciendo. Aún no se llega a una conclusión definitiva a este evento de la reforma agraria de Velasco, porque desde 1969 con la nueva ley no se determina si hizo un cambio en nuestro país totalmente bueno o malo, ya que el planteo de Velasco era la redistribución económica y de tierras, tal cambio que se logró a un cuarto de la población rural, que se paga hasta el día de hoy con deudas masivas y bonos que prometió el Estado. Hoy considerablemente el 38% de las tierras son improductivas. Con esto llegaron consecuencias tales como la discriminación y vergüenza que era permanecer al linaje campesino. La productividad bajó tanto que llegamos a ser el top 3 países más desnutridos. No todo se volvió malo, ya que mejoró nuestro respeto por la profesión de los pobladores rurales, tanto así que le rendimos un día a ellos, como el Día del Campesino. Por otro lado, el efecto que dio en ese momento bajó nuestro ingreso agrícola hasta el día de hoy. La Conferencia Nacional Agraria, CNA, agrupación comercial fundada por los campesinos beneficiarios de la reforma, la consideran un modelo a imitar, a pesar de los problemas económicos que aún abarcan en el Perú. Concluyendo que en toda esta travesía Velasco buscó la igualdad para el Perú, con una frase: el patrón no comerá más de tu pobreza. Gracias.